Por cierto, ustedes sabían que esta iglesia sí es mucho más antigua. Esta es la estación Cisneros del metro, el Parque de las Luces. Y yo aquí no veo esto encendido. ¿Qué habrá pasado? Aquí vinimos a probar unos famosos dorilocos. Yo la verdad nunca había probado eso. Acompáñenme en este corto video mientras escampo el agua. Vamos a hacer un video y hemos quedado atrapados por mucho agua, pero bueno, vamos metiéndole ganas a esto para ir a grabar contenido para ustedes. Y bueno, este es un día lluvioso en la ciudad de Medellín. Mire, estamos aquí en toda la oriental. Esa es la estación San Antonio del tranvía de Medellín, la iglesia de San José. Estamos aquí escampándonos y el agua no cesa. Hemos salido a grabar un video, pero en esta ocasión el agua no ha colaborado mucho, el clima, porque hace 8 días iba a salir y tampoco. Mire, todo está nublado. No para el agua, no para el agua en Medellín, señoras y señores. Y las personas en sus ventas diarias se ven muy afectadas también. Los habitantes de calle también sufren con estas intensas lluvias. A veces las cosas no son como planeamos y esta vez nos tocó chupar agua, como decimos popularmente aquí en Medallo. Allá vemos las personas, los que no tienen sombrillas y que sufren. Vean, muchas personas preparadas aquí en Medellín con su sombrillita porque es que el clima está muy traicionero. Vamos a ver si nos escampa y nos vamos a ir a grabar el video donde tenemos pensado ir desde hace ratico. Pero nada que nos deja el clima. Bueno, hay que agradecer a la naturaleza la lluvia. Nuestro queridísimo tranvía de Medellín. Por cierto, les digo que allá en Facebook se hizo popular un reel que subí del tranvía. Y algunas personas no creen que es el tranvía de Medellín. Hay comentarios bruscos que dicen que eso es de Japón, que es de China. Mejor dicho, que es de todos lados menos de Medellín. Algo que les comento, un dato curioso, esa panadería de ahí de toda esa esquina lleva años. No sé cuántos años exactamente, pero esa panadería lleva los años ahí ubicada. Por cierto, ustedes sabían que esta iglesia sí es mucho más antigua que la panadería. Esta iglesia empezó su construcción en 1847 y tardó aproximadamente 45 años. La construcción de este edificio, esta iglesia, la hizo el señor arquitecto Félix Pereira. Aquí ya vamos por toda San Juan. Esto es San Juan. Ya ha bajado un poco más el agua. Vamos a ver si nos favorece para ir hacia el barrio que les dije que íbamos a ir a grabar. Entonces aquí vamos con toda la actitud. Ya está mermando bastante. Mira dónde vinimos a dar. No se pudo ir a grabar a ese barrio porque para ir a grabar necesitamos que la lluvia haya mermado y después ustedes se van a dar cuenta más adelante en otros videos por qué es que necesitamos así. Esta es la estación Cisneros del metro de Medellín. Ya hacia allá queda toda la avenida Ferrocarril que va hacia el Sena o hacia la Plaza Minorista. Entonces, en vista que no pudimos ir a grabar a ese barrio, entonces estamos por aquí como averiguando ciertas cositas. Mire, estas cositas que son muy bonitas como para decorar, sea exteriores o negocios o su casa por fuera, como sea. Aquí me pueden ver todavía con impermeable, las bolsas en los pies. Bueno, esto ya es el hueco de Medellín. Vean, estos cositos que lo estamos averiguando, esto cuesta 15.000, 13.000 pesos y este, por ejemplo, al por mayor se lo dejan en 11.500. Les doy estos datos por si de pronto a ustedes les interesa para decorar su hogar, su negocio. Me parece un muñequito, miren. Estamos aquí en Cundinamarca, la carrera 53 y estamos cerca de la Alhambra. Este es el Parque de las Luces y mire donde fuimos a dar, ya nos escampó y vamos a ver esta chacita porque yo me había pasado por acá y no había visto el señor que estaba bien escondidito ahí. Mire, en su puestecito, vea, este es su chaza y vende todo esto de hierbas para la buena suerte y todo, ¿cierto? Plantas medicinales. Plantas medicinales. Trabajo de 12 a 6 de la tarde. Y miren, ahí está el Parque de las Luces. Usted se viene acá y
va a encontrar al señor aquí ubicado. Bueno, vea, el señor aquí con su emprendimiento está ahí bien cubierto de la lluvia, vea, ahí echándole ganas al emprendimiento. Este parque de las luces tiene 300 postes, más de 2100 luces reflectivas y 170 lámparas. Esta era la antigua Plaza Cisneros, cuando allí al frente estaba la estación de tren, y esta plaza la hicieron para recuperar este sector que se veía muy perdido. Decían, Medellín es luz y Medellín tiene que reflejar luz, entonces por eso es que ahora este se llama el Parque de las Luces. Aquí vinimos a probar unos famosos dorilocos. Yo la verdad nunca había probado eso. Eso se ve mucho en México. En México es como el origen de esto, si no estoy mal. Justo esto es un negocio mexicano, el taquerito, mire. Vea qué belleza. Nosotros lo escogimos sin picante porque a ella no le gusta el picante. Tiene de todo, carne, de todo. Cuestan 10.000 pesos, esos $2.50 aproximadamente. Primera vez que los pruebo. Trae sus pedacitos de carne. Me gustaron. Del 1 al 10 yo le doy un 8. No es nada del otro mundo, pero los recomiendo. Algo que se me olvida de decir, que 12.000 con gaseosa, 10.000 sin gaseosa. Una tarde fría que nos tocó mojarnos bastante. En las calles de Medellín a esta hora, que ya llega la noche, y miren, la arepita de queso a 6.500 pesos ahí donde la chica, donde mostré ahora. Miren lo hermoso que es Medellín. Llegamos aquí a este sector, mire ese contraste de luces y esta edificación. Este pedacito te hacen sentir como en unas calles europeas. Miren qué hermoso está. Una nota, Medellín. Oiga, algo que yo tengo que hablar y no sé si me equivoco porque yo nunca he venido aquí de noche, pero esto supuestamente tenía las luces LED, que tengo entendido son bastantes luces LED, entre ellas más o menos unas 2.000, y yo aquí no veo esto encendido. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, tengo desconocimiento total, y yo sabía que por fotos y todo eso se veía todas estas postes encendidos. Por cierto, son 300 postes, los cuales perdieron su luz. Y ese pedacito que nos hace sentir en otro lugar. Pues bueno, si les gusta este video, denle un like ahí, compártalo con todos sus conocidos. Estaremos indagando y andando más calles de Medellín, sus barrios, comunas. Gracias por acompañarme en este video donde estábamos dispuestos a irnos para otro lado de la ciudad, a un barrio, a una comuna de Medellín más. Pero como las cosas no son como uno las planea, vinimos a dar aquí. Y me despido con este fondo de la bellísima ciudad de Medellín. Abajo hay un botón de suscribirse, que si usted no quiere perder este tipo de contenido, le da ahí abajo, que es totalmente gratis, y apoya este canal. Chao, chao.